Bienvenidos nuevamente al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy vamos a concluir el tema de Nazaret en esta segunda presentación. Recuerden que en la primera presentación llegamos a la conclusión de que Nazaret no podía haber existido en la ladera de la montaña en la época de Jesús, por la razón de que las únicas actividades que siempre hubo en la ladera fueron funerarias y explotaciones agrícolas, desde la edad del cobre, luego en la edad del hierro y luego en la segunda mitad del siglo I, cuando Galilea empezó a poblarse de gente que se escapaba de Jerusalén, que había sido destruida por Roma. Entonces llegaba a la conclusión de que no había ninguna actividad en esa época de Jesús y que Nazaret no había existido en esa época en la ladera de la montaña. Esa conclusión era la conclusión a la que llegaron los padres franciscanos, que excavaron y encontraron que ni había restos de viviendas en la época de Jesús, ni de ninguna otra actividad que no fuera tumbas y explotaciones agrícolas. La ley judía prohibía vivir en las cercanías de las tumbas, pero sí dejaba trabajar, por eso había explotaciones agrícolas. La Iglesia Católica no admitió eso. Siempre pretendió contra sus propios padres franciscanos, como el padre, el primero que excavó, que fue el padre Benjamin Fleming, luego el padre Biot, el padre Cobb, excavó o analizó los resultados, como el padre Tonó, o como el pastor protestante Asad Mansur, que todos ellos en la primera mitad del siglo pasado llegaron a esa conclusión. La Iglesia no aceptó y aprovechó la construcción de una nueva basílica en los años 50 para mantener su opinión, como vamos a ver. Pero antes veamos una cosa muy sencilla. ¿Dónde existió Nazaret? ¿En la ladera de la montaña o en el valle? La lógica nos diría que en el valle. En el valle vivía la gente y enterraba a sus muertos en la ladera de la colina y tenía su explotación agrícola en la ladera de la colina. Para la iglesia no, para la iglesia vivían en la ladera de la montaña, porque lo había dicho Lucas en su evangelio. Veamos lo que nos dice la documentación gráfica de la que disponemos. Aquí tenemos un cuadro de 1690 de Jacob Peters. Vemos en primer plano la ciudad de Nazaret en el valle, con primero un palacio seguramente del gobernador turco, después una mezquita con su minarete y al fondo la montaña vacía. Aquí tenemos otro dibujo de Cornelis de Bruyn de 1714. Dibuja a Nazaret en el valle y no se toma la molestia de dibujar nada en la colina porque no ve nada. Aquí tenemos un cuadro de David Roberts de 1839 en donde vemos ahora por primera vez que aparece la Basílica de la Anunciación con su gran patio, enfrente otra edificación que es de la misma naturaleza, o sea, pertenece a la basílica, y arriba una mezquita con su minarete. Recuerden que los musulmanes permiten a los cristianos construir una basílica, pero le ponen al lado una mezquita con un minarete más alto. Y aquí tenemos el mismo pintor, 1842, para ver que fuera de esas dos construcciones religiosas no hay nada en la colina, en 1842. Aquí tenemos también un dibujo de 1890 que pinta el Nazaret en el valle y nada en la colina. Aquí tenemos una foto que es de hacia los años 1900, donde vemos nuevamente Nazaret en el valle y allá a lo lejos sola totalmente la basílica y el gran convento franciscano. De un lado vacío y aquí del otro lado también vacío y detrás también vacío. En 1925 tenemos aquí una fiesta en el Nazaret
musulmán. Allá arriba, a lo lejos, está nuevamente el convento franciscano y la Basílica de la Anunciación, y vemos que algunas casas ya empiezan a subir hacia lo alto de la montaña. De la misma forma, en 1933, allá lejos, los edificios religiosos, y ven ustedes que ya van trepando algunas casas hacia arriba por la colina, y obviamente hoy día hay casas en la colina, en el valle, por todos lados. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, 1818, la Sociedad de Naciones le entrega a Gran Bretaña un protectorado sobre Israel, Palestina, lo cual va a permitir que el turismo fluya mucho más que cuando hacía parte del Imperio Turco. Y obviamente cuando en 1947 pasa a hacer Nazaret parte de Israel, porque ganan la guerra a los palestinos, pues todavía fluye más el comercio, en la inmigración judía o cristiana. Y se llega entonces al gran Nazaret del día de hoy que vemos en la foto. Ahora, obviamente que uno ve eso y no puede tener muchas dudas junto con los hallazgos arqueológicos, de que Nazaret existía en el valle. La gente trabajaba en el valle, vivía en el valle y enterraba a sus muertos y hacía trabajos agrícolas en la montaña. La iglesia no admite eso, pero tiene que encontrar la explicación de por qué pudieron existir tumbas en Nazaret, en la ladera, al lado de las viviendas. Al lado de las viviendas de la familia de Jesús, de la familia de José, de la familia de María, y al lado de los lugares sagrados. Y también tiene que explicar por qué no se encontraron restos de viviendas. Y eso no es fácil. Tan no es fácil que va a pasar por tres etapas. Primero van a explicarlo a través de la racionalización. La racionalización es, se admite la realidad, ahí hay tumbas, no se puede esconder, pero se buscan explicaciones. Eso aparentemente no funciona y pasan a una segunda estrategia, que es la negación. ¿Cuáles tumbas? Aquí no hay tumbas. Estas tumbas son de la época de los cruzados, del siglo XII, no de la época de los judíos. Y todos los hallazgos arqueológicos se tergiversan de la misma forma, la negación. Y aparentemente eso tampoco funciona muy bien porque llegan a la tercera etapa, que es la ficción. La ficción es construir realidades alternativas. Básicamente, la casa del tiempo de Jesús, de la Iglesia Católica, y la aldea de Jerusalén, de la Iglesia Evangélica, a la que nos referiremos muy someramente. Veamos rápidamente la etapa de la racionalización. Recuerden que hablábamos la vez anterior del padre Clemens Kopp. El padre Clemens Kopp vivió toda su vida angustiado por este tema, tanto que escribió al respecto desde 1838, desde 1938 hasta 1963. Durante todos esos años él estuvo dándole vueltas y vueltas en la cabeza. Su primera tesis fue la Nazaret viajera. En un momento dado, antes de la época de Jesús, Nazaret es abandonada y se traslada al valle. Pero luego algunos residentes, como las familias de María y José, se aburren de estar en el valle y vuelven otra vez a la montaña. Pero entre tanto, mientras ha estado vacía, se han construido tumbas. Esa tesis no aportó ninguna prueba ni convenció a gente y no ha tenido mayor éxito. Luego, al final, en su libro de 1963, propone otra explicación, en donde Nazaret viaja, pero no hacia el valle, sino hacia arriba. Ahí dice, Jesús y su madre se trasladan a Capernaum. Mientras ellos están en Capernaum, Nazaret se desplaza hacia arriba, y la parte de abajo, que es la parte donde está la Basílica de la Anunciación, queda vacía, deshabitada, entonces pueden ir y enterrar allí a José. Porque el padre Kopp siempre creyó que esa tumba a 2 metros de la cueva de la Anunciación era la tumba de José. Entonces tenía que explicar cómo podía estar allí esa tumba al lado de la vivienda de la familia de María. Lo explica de esa forma, tampoco tuvo mayor aceptación. Y hay un arqueólogo inglés, Ken Dark, que sostiene que también en el primer siglo Nazaret fue trasladada
y cuando quedó deshabitada, se construyeron tumbas bajo las viviendas. Tesis también sin ningún sentido, que no ha sido tampoco objeto de mayor acogida. Entonces se pasa a una nueva etapa, la negación. ¿Cuáles tumbas? En 1955 el padre empieza la destrucción de la antigua Basílica de la Anunciación, que viene de 1730, para construir la nueva basílica, la actual. Y entonces Belarmino tiene un año o 2 años, 55-56, para excavar lo que él quiera hasta el fondo. Y luego esporádicamente hace otras excavaciones hasta que en 1968-69 se inaugura la nueva basílica. En sus excavaciones, él cree haber demostrado la existencia de un culto judeo-cristiano ininterrumpido desde la época de Jesús. Los judíos cristianos, recuerden que era gente que creía en Jesucristo, no como el Hijo de Dios, no como la segunda persona de la Trinidad, sino como un profeta judío, o un Mesías judío, plenamente humano, y no creían en la Virgen porque no creían en el nacimiento virginal. Jesús era un ser humano normal y corriente, inspirado por Dios, pero normal y corriente, que había tenido un nacimiento normal y corriente. Entonces, esa gente, dice Bagatti, tuvo un culto ininterrumpido a Jesús desde el siglo I, II, III, IV, etc., desde el primer siglo. También encuentra grafitis en arameo o en hebreo que le darían la razón. Encuentra también piscinas bautismales cristianas. Recuerden que los judíos hacían o hacen su bautismo ritual no en una pila, sino con inmersión total en una especie de piscinita. Entonces él encuentra piscinas bautismales cristianas. Encuentra también una sinagoga iglesia, o sea, una sinagoga judeo-cristiana, y restos de tumbas de los cruzados. Entonces todo queda resuelto, no hay tumbas, son de la época de los cruzados, del siglo XII, por lo tanto, no del siglo I. Hay viviendas, puesto que hay sinagoga, si hay sinagogas que hay gente que las frecuenta, que vive allá. Además, tiene piscinas de bautismales que prueban que todo hacía parte de un culto, y encuentra además, como decíamos, una cosa muy importante, que es una sinagoga iglesia. Muy bien, todo queda explicado. Las tumbas son de otra época, hay sinagogas, luego hay viviendas, la iglesia le da el beneplácito, le da todos los elogios, pero hay un problema, y es que una cosa es excavar y otra cosa es presentar las conclusiones. Sus hallazgos están documentados con fotos, con diseños, etc. Y cuando los ven, arqueólogos independientes rebaten todas las conclusiones de Bagatti, una por una. Ninguna queda en pie. Para datar en la época del siglo II los grafitis que están escritos en griego de los visitantes del siglo IV, o en armenio del siglo V, porque el armenio no existe antes de principios del siglo V, y llevarlas al siglo II como si fueran grafitis, inscripciones en hebreo o en arameo, hace una confusión en las traducciones que ha sido muy bien explicada por Joan Taylor. Esas famosas piscinas bautismales, como se podían imaginar, son simplemente las cisternas de vino. Las cisternas de vino tenían baldosas y enyesado en el suelo y en las paredes enyesado para que el vino no se escapara. Los mikvé, las piscinas bautismales judías, no tenían baldosas porque los intersticios podían albergar impurezas. Entonces, desde que hay baldosas como las hay enyesado, no pueden ser piscinas rituales, sino que son cisternas para vino. La famosa sinagoga iglesia
no es ni una sinagoga ni una iglesia, él se funda en unos restos de dos muros y en unas decoraciones en mármol de columnas con sus capiteles, con sus molduras, con sus cenefas, con sus diferentes ornamentos. Y resulta que en esa época las iglesias, las sinagogas no tenían ornamentos en mármol y estaban orientadas las iglesias hacia el este y las sinagogas hacia Jerusalén. Y esa estructura que él encuentra está orientada hacia el norte. Se encuentra que simplemente era una estructura de protección, como la hay hoy, de la cueva de la Anunciación. Más burdo todavía el tema de las tumbas. Las tumbas Coquín son judías y se entierra la gente en tumbas Coquín, que son familiares, colectivas, hasta el siglo IV, más o menos, como mucho. Los cruzados son del siglo XII. Los cruzados no excavaban en piedra, hacían como hoy día un agujero en la tierra, un féretro y ya. Pero pudieron haber utilizado las tumbas Coquín, sí, pero no las construyeron. Las tumbas Coquín no son del siglo XII, son de la época de Jesús o de unas décadas después. Lo más significativo, quizá, es que para pretender un culto ininterrumpido, él achaca el culto en los primeros siglos a los judeocristianos. Pero resulta que los judeocristianos no creían en María, les era una figura poco amable, porque ellos no creían en el nacimiento virginal. Jesús había nacido como todo ser humano. Entonces, no teniendo ningún culto por María, ¿cómo iban ellos a hacer un culto a María en la cueva de la Anunciación? Absurdo. También hay veces, de una página a otra, que un mismo artefacto se atribuye a una época y en otra a otra, como señala René Salm. Y además hay todos los testimonios de que Nazaret fue plenamente judía hasta el año 630. Lo dice en el siglo IV José de Galilea, el conde José de Galilea. El emperador Constantino le ordena crear iglesias en 4 ciudades en donde no hay ningún cristiano, entre ellas Nazaret. Lo repite Epifanio de Salamina, lo repite en el año 570 el peregrino de Piacenza, que dice que ha estado allá y que no ha encontrado ningún cristiano. Nazaret fue exclusivamente judía hasta el año 630, en que es la guerra entre Persia y Bizancio, y los hombres de Nazaret se unen al ejército persa para ir a matar cristianos a Jerusalén, lo cual no hubieran podido hacer si hubiera habido una colonia judío-cristiana o cristiana en Nazaret, porque hubiera sido supremamente peligroso dejar a sus familias sin protección. Los autores a los que me he referido como los que denuncian los errores de Bellarmino Magatti, puede haber muchos más, pero yo me he guiado principalmente por Joan Taylor. Joan Taylor es la profesora del King's College de Historia del Cristianismo y del Judaísmo del Segundo Templo. Es una experta en arqueología y dedica una buena parte de su libro Los lugares sagrados y el mito de los orígenes judío-cristianos. Dedica una buena parte a rebatir punto por punto las interpretaciones de Magatti, parte de sus descubrimientos, y le da una explicación totalmente distinta. Otros son Eric Meyer y Mark Chance, que son también arqueólogos norteamericanos protestantes. Y finalmente René Salm, que es un investigador que se basa en todas las cuestiones por las opiniones de los expertos en cada tema. Aquí tenemos al padre Bagatti y aquí tenemos a la repetida Joan Taylor. Entonces, en este momento es terminar. Un momento, ¿cómo puede un arqueólogo cometer tantos errores? Y la respuesta es la siguiente. Bellarmino Magatti fue un sacerdote egresado del Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana de Roma.
Bentor, que es profesor de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en una recopilación que él hace en un libro sobre las excavaciones en el antiguo Israel, afirma lo siguiente: muchos arqueólogos activos en la tierra de Israel recibieron buena parte de su educación en varios seminarios teológicos, mientras que su capacitación arqueológica fue a menudo deficiente. Él dice, fueron más teólogos que arqueólogos y los errores en su trabajo lo han evidenciado. Joan Taylor, a su vez, después de mostrar todos los errores de Bagatti, dice, él utiliza un método deductivo que primero determina una hipótesis y luego busca la prueba en la literatura. Si esto conduce a los académicos a construir una hipótesis tras otra y encontrar la prueba de una teoría en una evidencia insuficiente, puede inducir a error. O sea, recuerden, la arqueología es buscar explicaciones para lo que no sabemos. La arqueología cristiana o bíblica es probar lo que ya sabemos. Él parte de que no hay tumbas y tiene que acomodar la realidad. Él parte de que hay un culto continuado, tiene que acomodar la realidad. Él parte de que hay viviendas y tiene que acomodar la realidad. Entonces, pues obviamente todas las críticas que ha habido al trabajo de Remino Bagatti han tenido algún efecto y la Iglesia recurre finalmente a la ficción, después de la racionalización, la negación, la ficción. Y eso lo tenemos en la casa de la época de Jesús. Unos días antes de la Navidad del 2009, una gran noticia da la vuelta al mundo. Arqueólogos israelitas acaban de encontrar una casa, la primera casa de la época de Jesús, además colindante con la Basílica de la Anunciación. Luego Jesús debió conocer esa casa y quizá jugar en ella. La noticia es sensacional, da la vuelta al mundo. Recuerde que este tipo de cosas son muy importantes para atraer el turismo, que representa el 5% aproximadamente del Producto Interno Bruto de Israel. De forma que cuando se divulga esta noticia, la Autoridad de Antigüedades de Israel, que es la máxima autoridad en el tema, está presente y en efecto acompaña a la arqueóloga Alessandra Yardena Alessandre a dar la noticia y a respaldarla. Muy bien. Lo que la arqueóloga ha encontrado y a través del tiempo ha seguido excavando durante un par de años más es una cosa muy sencilla. Es la típica explotación vinícola, porque ahí están unos muros chiquitos de 1 metro, no pueden subir más porque no tienen columnas de amarre, no están hechos para sostener un techo, como sería el caso en una vivienda, sino solo para delinear una propiedad y darle un camino a el vino en el lagar para que vaya, para que no se escape del recinto, para que vaya por el canal hacia la cisterna. Entonces no son muros que creen habitaciones, no empatan incluso. También hay cisternas para almacenar el vino, silos, sobre todo un enorme silo en 3 partes, una debajo de otra, un enorme silo para almacenar cereales, restos de canales, de mecanismos para exprimir el vino. Todo lo usual en una explotación vinícola y también el suelo inclinado, porque eso permite que el vino fluya hacia el canal y hacia las cisternas, desde los lugares en donde se pisotea, desde los lagares hasta los canales, hasta las cisternas. La típica explotación vinícola, y hasta el día de hoy eso sigue siendo una gran atracción. El centro mariano lo ha incorporado dentro del recinto, lo ha hecho un museo, y se sigue interpretando como la casa de la época de Jesús. Pero hay un problema, y es el siguiente, es un problema muy grave. Se hicieron fotos de esa casa en el 2009 antes de presentarla a la prensa, luego la presentación a la prensa.
en 2009. Luego en el 2011 cuando se termina la excavación y luego en el 2012 cuando se da al público. Hay 4 momentos con fotos y con diseños. Y resulta que lo que René Salm, que ha hecho el seguimiento foto tras foto y diseño tras diseño, encuentra, es que la casa ha seguido construyéndose. Hoy día no se construyó en el siglo I, se construyó ayer. ¿Por qué? Porque él ve como para evitar el desnivel, que obviamente significa que allí no hay vivienda, sino una explotación de vino, se rellena con cemento, que él llama cemento nuevo, una parte del suelo. Para mostrar que son habitaciones, los muritos cambian de dirección y tratan de cerrarse. En los diseños se hacen aparecer muros que no existen, que el arqueólogo llama a uno conjeturado y a otro oculto dentro de un gran muro, de una gran muralla otomana que se construyó después en el mismo lugar. O sea, se imagina dos muros que no existen en realidad y los pone en sus diseños. Y la interpretación que da de la parte agrícola es fantasista tremendamente, porque dice, las cisternas son para agua, de coger el agua. Era una familia muy precavida, pero es que para recoger agua se necesita un techo, y para tener un techo se necesitan muros, y los muros de 1 metro, que están nivelados todos, no son consecuencia del saqueo, nunca fueron más altos, no dan lugar a un techo, no sé si fuera un techo para enanos. Y no podrían subir más porque no hay columnas de amarre. Si los trataran de subir más se derrumbaban, o sea, nunca se construyeron para sostener un techo. Luego la explicación de la caverna para recoger agua, absurda. Y por otro lado, los silos, o uno de los silos dice que es para ocultarse de los soldados romanos. Eso es absurdo porque hay muchas excavaciones de verdaderos refugios que no son un silo, son túneles que ocultan algunas salas donde se almacena la comida o donde se refugia la gente. No es en un silo. En un silo abres la parte de arriba y ves ahí todo y no te protege de nada. O sea, veremos la palabra que utiliza René Salm para concluir esta parte de su trabajo. Al mismo tiempo que hay una conferencia de prensa, hay también un comunicado oficial de la Autoridad de Antigüedades de Israel y una reunión con periodistas y público en donde se da a conocer la noticia. Aquí tenemos, esto es la ubicación del Centro Mariano, que es el señalado aquí, como ven, al lado de la Basílica de la Anunciación y del convento franciscano, es el Centro Mariano Internacional, y ahí en el jardincito que se ve, ahí está la excavación que se ha hecho parte del edificio. Entonces decíamos, hay un comunicado oficial que no dice nada de que haya ni vivienda ni siglo I. Dice restos de una edificación del periodo romano. El periodo romano va hasta el siglo IV, donde empieza el periodo bizantino. O sea, puede tratarse perfectamente de una edificación del siglo III. No hay nada que obligue a que sea del siglo I. Y dice que el arqueólogo ha encontrado un silo y otro silo que en la opinión del excavador es un pozo de refugio. El lenguaje de la publicación de noticias arqueológicas israelíes es que o en general cuando se dice en la opinión del excavador, es que esa opinión no se comparte. O sea, el comunicado oficial, en la revista oficial en donde publican los resultados de las excavaciones, la Autoridad de Antigüedades de Israel no valida el tema de la casa de Jesús. Pero bueno, ahí queda el tema hasta el día de hoy. Y la arqueóloga, ya años después, hace un informe en el cual extrapola eso a todo Nazaret. Con esa casa ha encontrado el patrón de desarrollo de viviendas de Nazaret.
La ficción 2 la menciono muy rápidamente. Desde el año 2000, los turistas pueden ir a visitar una aldea de la época de Jesús, una recreación de una aldea de la época de Jesús. Ellos excavaron, encontraron restos de la época de Jesús, los estudiaron y hicieron una aldea similar a lo que habían encontrado. Lo que habían encontrado en realidad no fue ninguna aldea de la época de Jesús. Fíjense aquí una explotación de ganadería de borregos que no hubo nunca en Nazaret, un edificio de carpintería que no se ha encontrado ningún resto en Nazaret, en la ladera, una casa de piedra tampoco, menos una sinagoga, no hubo nunca una sinagoga en la ladera de Israel. Y el comunicado oficial, nuevamente, de la Autoridad de Antigüedades de Israel que participó en las excavaciones es que lo que se ha encontrado como cerámica, que es la base en la que se fundamentaron los arqueólogos norteamericanos para decir que eso era de la época de Jesús, en realidad no vienen del siglo I, sino entre el siglo II y el siglo IV. Entonces, nuevamente, no hay ninguna razón de decirle a la gente que están visitando una aldea de la época de Jesús, porque no se puede tomar unos restos de una explotación de olivos de siglo II al siglo IV como representativa de una aldea de la época de Jesús. Eso también es ficción. Hay ese informe de la autoridad israelí y hay un informe también de la Universidad de la Tierra Santa, que es cristiana, evangélica, en donde dicen que sí se han encontrado cerámicas del siglo I, cuando la autoridad israelí dice que esa cerámica no es del siglo I, sino entre el siglo II y el siglo IV. Y además Salme muestra muy bien que no tiene ninguna base para afirmarse que eso proviene del siglo I. Aquí finalmente tenemos la conclusión a la que llega en su libro de Nazareth Gate, René Salme. Dice, la arqueología de Nazaret presenta un patrón persistente de error, de contradicción interna y de rotundo fraude, que va de la mala caracterización de la evidencia a la mala datación de las estructuras y de los artefactos movibles, e incluso un posible plante de monedas helenísticas en la excavación del pozo de María. Eso es una historia complicada. Se refiere a que la misma arqueóloga presenta un reporte, un informe de unas excavaciones en donde no menciona monedas helenistas y 6 años después sí las menciona para probar que eso viene de la época de Jesús, y cuando René Salme acude al museo a ver esas monedas no encuentra, no hay tales. Se habían tomado como helenistas unas piezas de moneda que son irreconocibles por haber estado muchos siglos bajo el agua del pozo. Y finalmente, para terminar, creo que hay una pregunta válida y es, ¿qué adoran en esta cueva de la Anunciación sus visitantes? ¿Que el Verbo se hizo carne? ¿Que es la inscripción que aparece? No. Lo que se está adorando ahí es una explotación de vino. Lo que había frente a esa caverna, frente a esa gruta, era un lagar donde se pisoteaba el vino y por un túnel se llevaba a lo que hoy se conoce como la cocina de María, y que en realidad es donde el vino se prensaba y de ahí pasaba a la cisterna. Eso lo explica muy bien Joan Taylor en el libro que he mencionado. Y con esto concluimos el tema de Nazaret y podremos pasar el próximo mes a otro tema que es también muy interesante, creo, que es la verdadera ciudad de Jesús. Si no fue Nazaret, ¿cuál fue? Mil gracias por su atención.